Desde el aeropuerto Carril Sur de Concepción tomamos un vuelo JetSmart de 2 horas 30 minutos al norte de Chile, hasta el aeropuerto Diego Aracena. Nuestro destino, la ciudad de Iquique. Estimados pasajeros, bienvenidos a Iquique. Hemos aterrizado a las 8 horas local, otro vuelo más superado a tiempo por JetSmart. Iquique, que en aymara significa lugar de sueños o lugar de descanso, ubicada entre el Océano Pacífico y una elevación del desierto de Atacama de hasta 700 metros de altura, lo que la convierte en una ciudad de la República de Chile con condiciones climáticas exclusivas. ¿Qué les puedo decir? Recorran el centro de Iquique y transpórtense a la época en que las señoras vestían de tafetán y sombrilla y los hombres se lucían con bigotes de caracol. Maravíllate con los edificios que aún conservan el glamour de la abundancia que se vivió en los tiempos de explotación salitrera. Para revivir la historia de las batallas que se han realizado en Tarapacá, los turistas nacionales y extranjeros tienen como opción visitar el Museo Militar y Naval, lugar donde se exhiben objetos relacionados con la Guerra del Pacífico, como fusiles, sables y municiones de la época. Bienvenido, por favor, adelante. Parte del Museo Naval, que se encuentra juntamente con el Museo Militar, podemos observar un acta de defunción del capitán Arturo Prat y también un lavamanos de loza perteneciente al camarote del comandante Arturo Prat de la Esmeralda. Y aquí estamos frente a algo muy importante para la historia de Chile y la historia de la Armada.
Esta baranda que ustedes ven acá es la baranda de toldilla de la corbeta Esmeralda. Acá dice que desde esta baranda, rescatada en 1979, después de 100 años de estar sumergida junto a los restos de la corbeta Esmeralda, el capitán de fragata Arturo Prat Chacón arengó a su inmortal dotación la mañana del miércoles 21 de mayo de 1879. Iquique tiene una ubicación privilegiada y está bañada por las aguas del Océano Pacífico, lo que hace posible que tenga playas hermosas y con características particulares que se convierten en el principal atractivo de esta ciudad de la costa chilena, como es la playa Cabancha, que está ubicada en el corazón de Iquique, a muy pocos metros del centro urbano. Y es allí, frente a esta playa, donde nos hospedamos en el Hotel Granaderos. Parte admirando la arquitectura de la aduana de Avenida Arturo Prat o recorre el muelle de pasajeros. En este lugar puedes tomar un bote para visitar el sitio donde se hundió la corbeta Esmeralda durante el famoso combate naval de Iquique. Nuestro capitán don Arturo Prat Chacón grita: ¡al abordaje, muchacho, que la contienda es desigual! Y salta acompañado de Arsenio Canaves y Juan de Dios Aldea, es donde nuestro capitán, don Arturo Prat Chacón, precisamente en este lugar, él fue dado de muerte encubierta del Huáscar. Juan de Dios Aldea, sargento, herido de muerte encubierta del Huáscar. Arsenio Canaves no alcanza a caer encubierta del Huáscar y cae hacia el mar, porque salta de ellos y nos saltó la de nuestra nación. Ante el estruendo de los cañones, el grito de nuestro capitán don Arturo Prat Chacón no fue escuchado por la demás tripulación. Ahí la tenemos, frente a frente ustedes. Miren, allá al frente, esos dos cerritos blancos que ven ahí, esos dos cerritos blancos, se llaman las dos hermanas. En la loma del cerro hay un mirador. Ese mirador tiene un monumento llamado Marinero Desconocido. Pero cuando el Huáscar les dé el tercero, último y mortal espolonazo a la Esmeralda, a las 12:10 del mediodía, ella se nos está hundiendo con su bandera flameando al tope. Es ahí donde el guardia marina Riquelme pega el último espolonazo y es él quien grita ¡Viva Chile! Y se hunde nuestra Esmeralda con su bandera flameando al tope. Nuestro capitán, don Arturo Prat Chacón, confiaba mucho en sus oficiales y sabía que ellos cumplirían con su deber. Y así fue. Jamás hemos dicho la distancia. Decimos un aproximado, pero 42 metros exactamente está hundida la Esmeralda. Allá quedó. Y allá tiene que estar hundida ella. Y allá quedará. Y acá en el actual Paseo Patricio Lynch vemos una réplica a escala real de la gloriosa corbeta Esmeralda. La estructura no navegable fue construida el año 2008 y está montada sobre un espejo de agua, que además sirve como museo naval y marítimo.
12 de mayo de 1995, la antigua boya fue sustituida por la actual de acero, de 12 pies de diámetro, con barandas y mástil central, y la antigua con 6 metros de alto y 3 de ancho, y un peso de 8 toneladas, la Armada donó a Iquique en el marco del aniversario número 200 de la institución. Fue ubicada en el Paseo Balmaceda, frente al monumento Arturo Prat, en la Plaza 21 de Mayo, donde cada año se realiza el desfile conmemorativo del combate naval de Iquique, convirtiendo el lugar en un importante atractivo turístico e histórico de la ciudad. La Plaza de Armas de Iquique, también llamada Plaza Arturo Prat, está construida en una zona patrimonial aglutinante de varias edificaciones catalogadas como monumentos históricos de la República de Chile, como lo son el edificio Sociedad Protectora de Empleados de Tarapacá, el Teatro Municipal y la Torre del Reloj. La Torre del Reloj fue construida por la gestión del alcalde Benigno Posada y se inauguró en febrero de 1879. La decisión de construirla se tomó el 14 de diciembre de 1877. Autor del proyecto y constructor fue el ingeniero francés radicado en Iquique, don Eduardo Lepeyrouse. Construida en madera de pino oregón, mide 25 metros de altura. Su estilo arquitectónico es una mixtura de gótico en la parte baja, la que se expresa en sus arcos ojivales, y morisco en la parte alta. Está formada por 4 niveles rectangulares, terminada en un asta para bandera. En el tercer nivel posee un reloj de 4 caras, traído desde Europa. En el centro de la torre, un pedestal sostiene un busto del comandante Arturo Prat, y en los costados de la base se observa en relieve los rostros del teniente Ignacio Serrano, Ernesto Riquelme, sargento Juan Aldea y el cirujano de la Covadonga Pedro Videla. Es monumento nacional desde el 27 de agosto de 1987. Y así llegamos al final de este reportaje. Los invito a conocer esta histórica ciudad del norte de nuestra república y también los invito a que se suscriban a este canal, le den like, comenten todo lo que quieran y compartan estos videos con sus amigos en las redes sociales. Nos vemos en otro interesante reportaje. Chao, amigos.